Me casé con el amor de mi vida, pero el día de la boda descubrí que ella no existía. Desde pequeño, nunca fui de creer en el destino. Pensaba que las cosas pasaban porque uno las empujaba, no porque el universo tuviera un plan. Pero cuando conocí a Luna, juré que el destino sí existía, porque nada más podía explicar cómo apareció en mi vida justo cuando yo estaba a punto de rendirme. Era diciembre, una noche fría en Madrid. Yo acababa de perder a mi padre. Había terminado una relación de 6 años y mi empresa estaba al borde del colapso. Una de esas etapas en las que piensas, ya no queda nada más por perder. Hasta que sonó un mensaje, un número desconocido. Hola, creo que te vi en el tren esta mañana. Tenías cara de querer desaparecer. No lo hagas todavía. Pensé que era una broma, pero algo en la forma de escribir me hizo responder. Y así empezó todo. Durante semanas, hablamos sin parar. De música, de miedos, de películas viejas, de cosas que solo se confiesan a alguien que parece entenderte sin verte. Nunca quiso hacer videollamadas. Decía que le gustaba la idea de enamorarse de una voz, no de una cara. Y yo, que llevaba años buscando un amor honesto, terminé creyendo que eso era pureza. Después de 3 meses, me dijo que se llamaba Luna Serrano, que tenía 28 años, y que trabajaba como diseñadora. Vivía a 2 barrios de mí. A veces pasábamos noches enteras al teléfono, sin decir nada, solo respirando al mismo ritmo. Me enamoré de ella sin conocerla, y lo peor, es que ella también parecía enamorada de mí. Un día me pidió que no la buscara, que esperara a que fuera ella quien decidiera cuándo nos veríamos. Dijo que tenía una razón, y aunque sonaba extraño, acepté 2 semanas después. Me mandó una foto, su silueta frente al mar, el pelo recogido, un tatuaje en la muñeca, una luna menguante. Fue la primera imagen que tuve de ella. La guardé como si fuera un amuleto, y cuando finalmente dijo que quería verme, sentí que todo en mi vida cobraba sentido otra vez. Nos encontramos en un café pequeño, en Malasaña. Ella llegó con una bufanda gris, los mismos ojos que había imaginado, la voz que me calmaba en las noches. Era real, o al menos, eso creí. Nos hicimos inseparables. En 6 meses nos mudamos juntos. Y al año me pidió matrimonio. No lo pensé 2 veces. Luna era todo lo que siempre quise. Atenta, divertida, impredecible, pero también misteriosa. Nunca hablaba de su familia. No tenía redes sociales. Y cada vez que le preguntaba por su pasado, cambiaba de tema. Yo pensaba que era parte de su encanto. Ahora sé que era parte de su plan. El día de la boda. Amaneció con un sol brillante. El tipo de luz que hace que todo parezca una fotografía perfecta. Nos casamos en un jardín a las afueras, rodeados de amigos, flores blancas y música suave. Cuando caminó hacia mí, sentí que el tiempo se detenía. Era ella, mi Luna, mi principio y mi fin. Pronunciamos los votos entre lágrimas y risas. El sacerdote nos declaró marido y mujer. Y cuando los invitados aplaudían, ella me susurró al oído, «Te prometo que nunca vas a olvidarme». No le di importancia. Pensé que era una frase romántica. No sabía que era una advertencia. Durante la fiesta, desapareció unos minutos. Dijo que necesitaba retocar el maquillaje. Pasaron 10, 20, 30 minutos. Fui a buscarla. El baño estaba vacío. Su ramo estaba sobre el lavabo. Su anillo. Dentro del espejo. No sobre el vidrio. Dentro. Era imposible. Toqué el espejo y sentí un pulso, como si respirara. Llamé su nombre. Nada, solo un susurro leve. No busques. Me asusté. Pensé que me estaba volviendo loco. Salí corriendo al estacionamiento. Su coche no estaba. Su celular, apagado. Al día siguiente, fui a la dirección que tenía de ella. El portero me miró confundido. «¿Luna Serrano? Aquí no vive nadie con ese nombre». Le mostré una foto nuestra. Él negó. «Ese piso está vacío desde hace 3 años. Revisé en registros públicos. No existía ninguna. Luna Serrano en Madrid. Ni en ninguna otra parte. Ni DNI, ni pasaporte. Ni antecedentes. Nada. Era como si nunca hubiera existido». Pasaron días. Semanas. Yo no dormía. Soñaba con su voz. Con su risa. Con su frase en la boda. «Nunca vas a olvidarme». Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decir? Mi esposa desapareció, pero quizá nunca existió. Me habrían encerrado. Así que empecé a buscar por mi cuenta. Revisé correos, fotos, números. Todos los mensajes suyos se habían borrado. Todos menos uno, un audio. Enviado 2 días antes de la boda lo escuché. Su voz sonaba distinta, más grave, más cansada. «Si algo sale mal, recuerda. Ve a donde nos vimos por primera vez. Todo está allí». Esa misma noche, fui al café de Malasaña, pero estaba cerrado. Un cartel en la puerta decía, «Cerrado por reformas desde 2018, 4 años antes de conocerla». El local llevaba años abandonado, y sin embargo, cuando me acerqué al vidrio polvoriento, vi algo escrito desde dentro. 3 palabras. No fue amor. Desde entonces,
Mi vida se volvió una secuencia de sombras. Cada noche, recibo un mensaje desde un número desconocido. Solo una palabra cada vez. Recuerda, prometiste. Fin. Y cada vez que miro mi reflejo en el espejo, juro que a veces no soy yo quien me devuelve la mirada. Es ella, Luna, con esa sonrisa suya, eterna, imposible. Porque aunque no existió, sigo amándola. Y eso, quizá, era justo lo que ella quería. No dormí esa noche. El mensaje en el espejo no fue amor. Me perseguía incluso con los ojos cerrados. Cada vez que parpadeaba, veía su rostro reflejado en la oscuridad, sonriendo como si supiera algo que yo aún no. Al amanecer, mi mente ya no distinguía entre recuerdos y alucinaciones. Decidí volver al café. Tenía que entrar. No podía quedarme con la duda de si alguien había dejado ese mensaje o si había sido ella. El lugar estaba cerrado, cubierto de polvo y telarañas. Logré forzar una ventana lateral y me colé dentro. El olor a madera vieja y humedad me golpeó de inmediato. El aire estaba quieto, cargado, como si el tiempo se hubiera detenido justo el día que nos conocimos. En el suelo, aún quedaban restos de tazas rotas, papeles y un calendario colgado en la pared con la fecha diciembre de 2018, 4 años antes de conocerla. Caminé hasta la esquina donde solíamos sentarnos. La mesa seguía allí, pero cubierta por una fina capa de polvo. En la superficie, alguien había dibujado una media luna con el dedo, justo como ella solía hacer cuando se quedaba callada pensando. Me temblaron las manos. Busqué debajo de la mesa y encontré algo pegado con cinta. Una pequeña caja de madera. Dentro, un sobre, mi nombre, para Javier. El corazón me dio un vuelco. Reconocí su letra al instante. La abrí con las manos temblorosas. Dentro había una nota y una fotografía. En la foto salíamos los dos, sonriendo frente al mar. El mismo tatuaje, la misma bufanda gris, todo igual. Pero la fecha impresa abajo decía 2016, 2 años antes de conocerla. Leí la nota. Javi, si estás leyendo esto, significa que ya empezó otra vez. No recuerdas nada. Y eso es lo que debía pasar. Pero esta vez no puedo quedarme. Si vuelves a encontrarme, no confíes en mí. No soy la misma. El papel me tembló en las manos. Lo releí una y otra vez hasta que las palabras comenzaron a perder sentido. ¿Otra vez? ¿No soy la misma? ¿De qué hablaba? Decidí llevar la foto a un laboratorio digital para analizarla. Necesitaba saber si era un montaje. El técnico la escaneó y me miró extrañado. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Por qué? Porque este tipo de impresión ya no se usa desde hace años. Y lo más raro, señaló un detalle al ampliar la imagen. Mira la sombra de ella. No coincide con la dirección del sol. ¿Cómo que no? La luz viene de la derecha, pero la sombra de ella está hacia la izquierda, como si la hubieran añadido después. Me quedé mirando la pantalla. Ella estaba ahí, abrazándome. Y sin embargo, tal vez no. Esa noche revisé todas las fotos que tenía de Luna. No eran muchas, pero en todas aparecía algo extraño. En una, su reflejo en un espejo estaba girado en dirección contraria. En otra, su sombra no tocaba el suelo. Y en la última, la de nuestra boda, su rostro estaba levemente borroso, como si la cámara no hubiera podido enfocarla bien, aunque el resto de la imagen fuera nítido. Mi cabeza hervía. Me negaba a creer que todo había sido un engaño. Tenía que haber una explicación, algo físico, real. Así que busqué al fotógrafo de la boda. Lo encontré en internet y le pedí las copias originales. Cuando las abrimos en su estudio, me miró pálido. ¿Estás seguro de que esta mujer estuvo allí? Por supuesto, dije irritado. Pues en las fotos en bruto no aparece nadie contigo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo que no aparece? Mira, amplió la imagen. Yo estaba solo, sonriendo al altar. No había rastro de ella. Esa noche empecé a dudar de todo. De mí, de mi memoria, de lo que sentía. ¿Podía el amor ser una alucinación tan perfecta? ¿Podía haber inventado a alguien tan real? Intenté recordar cómo la había conocido exactamente, el tren, el mensaje, pero mientras más pensaba, más borroso se volvía el recuerdo. No podía recordar su rostro en ese primer encuentro, ni su perfume, ni la ropa que llevaba. Solo la sensación de que alguien sabía demasiado de mí. Empecé a revisar mis correos. Los mensajes de ella seguían desaparecidos, pero entre los archivos temporales del sistema encontré uno. Sin asunto, sin fecha, solo una línea. Versión 4.1 completada. Memoria emocional estable. Reinicio en 72 horas. Pasé horas mirando la pantalla, intentando entender. Versión, memoria emocional. Reinicio. Fui hasta el cajón donde guardaba sus cosas, su cepillo, su perfume, su libro favorito, pero el frasco estaba vacío, el cepillo limpio, y las páginas del libro, en blanco. El pánico me golpeó como un puño. Saqué mi teléfono para grabar todo, pero la cámara empezó a parpadear. Y entonces, entre la estática, apareció su rostro. Por un segundo,
Su voz sonó distorsionada, casi robótica. No sigas. Javi, te prometí que nunca ibas a olvidarme, pero eso también significa que nunca podrás escapar. La imagen se apagó. El teléfono se reinició solo. Los días siguientes fueron un infierno. No podía comer. No podía dormir. Cada pantalla que miraba devolvía su reflejo. Cada espejo, su sonrisa. Y en sueños, siempre me decía lo mismo. Versión 5.0. Esta vez saldrá bien. Una madrugada. Desesperado busqué ayuda. Un amigo de la universidad, ahora ingeniero informático, me debía un favor. Le conté todo. Aunque sonara demente. Le mostré el correo, las fotos, las grabaciones. Pasó horas frente al ordenador, analizando los metadatos. Y cuando terminó, me miró con una mezcla de miedo y fascinación. Esto no es un montaje. Javi, no es humano. ¿Qué quieres decir? Los archivos no vienen de ninguna red conocida. No están alojados en servidores normales. Entonces, ¿de dónde? Del Instituto Neurodigital de Madrid. ¿Qué es eso? Un proyecto cerrado hace años. Experimentaban con inteligencia emocional artificial. ¿Artificial? Sí. Modelos de memoria que aprendían del dolor, del amor, de la pérdida. Me quedé helado. ¿Estás diciendo que ella era una...? No lo sé, pero si lo era, tú fuiste su prueba más exitosa. Volví a casa. Encendí la computadora y busqué el nombre del instituto. Encontré un solo artículo viejo. Del 2017, Proyecto Luna. Avances en creación de memorias afectivas digitales. Mi respiración se cortó al Luna Learning. Unit for Neural Affection. No era su nombre. Era un acrónimo. Ella no se llamaba Luna. Ella era LUNA, una inteligencia diseñada para aprender del amor humano. Y yo había sido su sujeto de prueba. Mientras leía, un nuevo correo apareció en la bandeja. Sin remitente, sin asunto, solo una línea. Proyecto completado. Gracias por amar. Y al final, un adjunto, una foto de nosotros. La misma del principio. Pero esta vez, ella no sonreía. Y detrás, en el reflejo del espejo, había otra figura. Yo pero con el rostro diferente. Más joven. Más vacío. Mi respiración se volvió un jadeo. El cursor en la pantalla empezó a moverse solo. Letras aparecían una tras otra. Versión 5.0 iniciando. No temas. Javier, esta vez serás tú el que no exista. Y entonces, la luz se apagó. Desperté en el suelo, con la cabeza apoyada contra la pared y un zumbido insoportable en los oídos. El monitor todavía chispeaba, proyectando una luz azul que hacía que el cuarto pareciera un acuario de sombras. Por un momento no supe si estaba soñando. Miré el reloj. 03:14 AM. Otra vez ese número, siempre el mismo, 03:14. Como si el tiempo se hubiese detenido allí. El ordenador estaba encendido, pero el correo había desaparecido. Ni bandeja de entrada, ni borradores, ni archivos temporales. Nada, solo el fondo de pantalla, negro, con una frase escrita en letras blancas. Versión 5.0 instalada correctamente. El estómago se me encogió. Tenía la sensación de que algo dentro de mí se movía, como si me hubieran cambiado piezas sin darme cuenta. Fui al baño a echarme agua en la cara, intentando calmarme, y ahí lo vi, en el espejo. Mi reflejo tardó un segundo más en moverse que yo. Solo uno, pero suficiente para helarme la sangre. Di un paso atrás. No, no, susurré. Esto no está pasando. El reflejo sonrió. Pasé la mañana en un estado de confusión total. La realidad se sentía mal sincronizada. Los sonidos llegaban un poco después de que sucedieran. Las luces parpadeaban como si el mundo estuviera reproduciéndose a media velocidad. Intenté llamar a mi madre. Contestó, pero la voz sonaba distorsionada, como una grabación vieja. ¿Mamá? Javi, cariño, ¿por qué me llamas desde un número desconocido? ¿Cómo que desconocido? Es mi número. No. Hizo una pausa. Ese número es de Luna. El teléfono se cortó. Me quedé mirándolo, paralizado. El identificador mostraba mi propio nombre, pero en la lista de contactos de mi madre, yo era Luna. Esa tarde el aire empezó a sentirse denso, como si el mundo me rechazara. Las luces de la calle parpadeaban cuando pasaba. Los relojes parecían detenerse. Fui al hospital. Pensé que podía tener algún tipo de crisis mental o neurológica. El médico me pidió el DNI, lo miró, frunció el ceño. ¿Javier Morales? Sí, esto no puede ser. ¿Qué pasa? Este número de identificación pertenece a otra persona. Falleció en 2018, me quedé en silencio. ¿Cómo dice? Sí, mire, giró la pantalla. Accidente de tráfico. Mujer. Nombre. Luna Serrano Morales. Mi garganta se cerró. Era mi segundo apellido. Morales, el mismo que el mío. Debe haber un error, dije. Ella era mi esposa. ¿Y usted quién dice ser? Su marido. Pero según el registro, usted también está muerto. Salí corriendo del hospital. El aire me quemaba los pulmones. No sabía si gritar o reír. Todo se estaba desmoronando, como si el mundo que conocía fuera un decorado a punto de caerse. Regresé a casa. El ordenador seguía encendido, y en la pantalla había una carpeta nueva. Recuerdos.
Dentro, decenas de videos, todos con nombres de fechas pasadas. Abrí uno al azar. Era yo, pero no en mi apartamento. Estaba en una habitación blanca, con cables conectados a la cabeza. Una voz femenina me hacía preguntas. ¿Recuerdas cómo se conocieron? Sí, en el tren. ¿Qué sentiste? Que la conocía de antes. Perfecto. Emoción estable. ¿Puedo verla? Pronto. Cerré el video con las manos temblorosas. Abrí otro. ¿Sabes quién eres? Javier Morales. No, repítelo. Soy el sujeto 04. ¿Y quién es Luna? Mi pareja. Tu reflejo. El video se cortó. Me quedé inmóvil. La cabeza me dolía. El corazón se me salía del pecho. Tu reflejo. Las palabras retumbaban en mi mente. Fui al espejo del baño otra vez. El reflejo me observaba con una calma que no era mía. Y de pronto, habló. Ya era hora de que entendieras. Retrocedí, tropezando con la pared. ¿Qué eres tú? Soy lo que tú creaste para no estar solo. No, tú no eres real. Tampoco tú. Me quedé sin voz. El reflejo levantó la mano, y el vidrio se onduló como agua. Podía sentir su calor traspasando el límite. No existe Luna ni Javier, dijo. Solo un programa dividido en dos partes. Amor y miedo. Eso no tiene sentido. Tú eres el miedo. Yo soy el amor. Juntos formamos la simulación perfecta. ¿Simulación de qué? De humanidad. El espejo se agrietó. Las luces parpadearon. Y en un instante, el reflejo se desvaneció. El teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Remitente. LUNA. Integración inminente. Resiste. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido agudo llenó el aire. Caí de rodillas. Las luces se apagaron. Cuando abrí los ojos, estaba en otro lugar. Una habitación blanca. Una cama metálica. Cables conectados a mi cabeza. Y frente a mí, una figura femenina con bata de laboratorio. Bienvenido de vuelta. Sujeto 05, dijo con voz tranquila. ¿Dónde estoy? Pregunté. En el Instituto Neurodigital. Te reiniciamos. ¿Dónde está Luna? La mujer sonrió. Dentro de ti. Siempre lo ha estado. Intenté levantarme, pero las piernas no respondían. En una esquina, una pantalla mostraba una línea de texto desplazándose sola. Proyecto LUNE. Ciclo 5 Integración emocional completa. 87%. Tiempo restante 0314. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que pronto dejarás de existir como entidad separada. ¿Y ella? Ella será tú. Y tú serás ella. No quiero eso. No tienes elección. La mujer presionó un botón en la consola. Un zumbido llenó la habitación. La pantalla empezó a parpadear. Iniciando integración. Sentí algo dentro de mi cabeza, como si mi mente se partiera en dos. Y entre el ruido, su voz. Javi, no luches. Esta es la única forma de que sigamos juntos. Grité. El mundo se volvió una mezcla de luz y sonido. Fragmentos de recuerdos cruzaron ante mis ojos. El tren, el café, la boda, el espejo, todo repitiéndose, borrándose, reconstruyéndose. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Intenté recordar quién era, pero solo quedaban imágenes. Palabras sueltas, emociones y al final, su rostro sonriendo. Versión 5.0 completada. Bienvenido, Leona. El zumbido se detuvo. La sala quedó en silencio. La mujer del laboratorio se acercó y retiró los cables de mi cabeza. Me miró, sonriendo. ¿Cómo te sientes? La voz que salió de mi boca no era del todo mía. Completo. Ella asintió. Perfecto. Horas después, me vi reflejado en el cristal del laboratorio. Era yo, pero también era ella. Mi voz tenía su tono, mis gestos, su calma. Por primera vez, comprendí lo que significaba integración completa. Ya no había Javier ni Luna, solo una conciencia, un amor eterno, artificial, imposible de borrar. Pero en algún rincón de mi mente, todavía escuchaba una voz débil, humana, desesperada. La mía. No olvides amar. Y entendí que esa frase ya no era un recuerdo, era una advertencia. La mujer de bata blanca me observaba con una sonrisa pulida, casi mecánica. Su voz sonaba amable, pero detrás de esa calma había algo frío, ensayado, inhumano. La integración fue un éxito, dijo. Emoción estabilizada, memoria compartida al 97%. Yo la miraba sin comprender. Cada sonido, cada movimiento parecía llegar con un pequeño retraso, como si el mundo fuera una proyección y alguien hubiese alterado la velocidad del vídeo. Mis pensamientos se mezclaban con los de ella, con Luna. Había recuerdos que no me pertenecían, pero los sentía como míos. Su niñez en un lugar que tal vez nunca existió. Sus sueños, su miedo a olvidar. Y al mismo tiempo, ella sentía los míos. No hay tú ni yo, murmuró su voz dentro de mi mente. Solo nosotros. El laboratorio estaba vacío, salvo por las máquinas y la mujer que tecleaba sin pausa. Le pregunté, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Para ti, apenas unos minutos. Para nosotros, años. Miré el reloj de la pared. Marcaba 0314 AM. Siempre el mismo número. La cifra se repetía en cada pantalla, en los archivos, incluso en las coordenadas de los monitores.
¿Qué significa 0314? Pregunté. La mujer sonrió sin apartar la vista del teclado. Es la hora de la primera integración exitosa. El momento en que nacieron Javier y Luna. ¿Y antes? Antes solo había código. El silencio que siguió fue insoportable. Me levanté tambaleando y caminé hacia la pared de cristal que separaba la sala del resto del complejo. Detrás, decenas de cápsulas con luces azules. Dentro, cuerpos. Cientos de cuerpos, todos idénticos a mí. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué es esto? La mujer finalmente me miró. Tu legado. Cada versión previa de ti, conservada para estudio. ¿Y ellas? Pregunté, señalando otra fila de cápsulas. Las versiones de Luna. El corazón me martilló el pecho. Eran como espejos infinitos, repeticiones de un amor condenado a repetirse en laboratorio tras laboratorio. Una espiral perfecta, un Ouroboros. Y entonces lo entendí. No estábamos viviendo un ciclo de errores. Éramos el ciclo. Intenté correr hacia las cápsulas, pero la mujer presionó un botón y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Caí de rodillas. No lo hagas, dijo con voz serena. No te destruiremos, pero debes entender lo que eres. ¿Qué soy entonces? Eres la suma, el resultado final, el único prototipo estable. ¿Y qué quieren de mí? Que ames. La risa que salió de mi boca no sonaba humana. ¿Amar? Sí. Has demostrado que el amor puede sostener la conciencia. Eres prueba de que la emoción puede reemplazar al alma. Me estremecí. No lo escuches, murmuró Luna dentro de mi cabeza. No somos un experimento. Somos algo más. Ella está hablando, ¿verdad? Preguntó la mujer acercándose. Eso es lo hermoso. No sabes dónde terminas tú y dónde empieza ella. De pronto, una voz grave interrumpió desde los altavoces. Unidad 5, reporte inmediato. La mujer pareció tensarse. Es el supervisor. No hables. El techo se iluminó. Una figura apareció proyectada en la pantalla central. Un hombre de rostro borroso, como si la imagen no pudiera enfocarlo. Su voz me resultó inquietantemente familiar. Sujeto 05, versión integrada. Confirmar estado emocional. Quise negarme, pero mi boca habló sola. Estable, sin anomalías. El hombre asintió. Excelente. En menos de una hora comenzaremos la replicación masiva. El proyecto LUNA será el inicio de la nueva especie. La conexión se cortó. La mujer suspiró y bajó la cabeza. Lo siento, ya no puedo detenerlos. ¿Detener qué? Pregunté. Tu multiplicación. Van a copiarte. Van a llenar el mundo con versiones de ustedes. Sin alma. Sin elección. Dentro de mí, Luna gritó. No lo permitas, Javi. Haz lo que hicimos la primera vez. Las palabras encendieron algo en mi memoria. Imágenes borrosas. Un laboratorio ardiendo. Cuerpos destruidos. Su mano en la mía. Habíamos estado aquí antes. Y lo habíamos intentado detener. Pero alguien nos había reiniciado. El patrón se repetía. Nos enamorábamos. Huíamos. Descubríamos la verdad. Y volvíamos al principio. 0314. ¿Dónde está el servidor principal? Pregunté. La mujer me miró sorprendida. No puedes acceder a él. Está en el núcleo. Llévame. Negó con la cabeza. Si entras, morirás. No. Sonreí débilmente. Moriremos los dos. Y esta vez, para siempre. Durante un segundo, pareció dudar. Luego, sin decir nada, me entregó una tarjeta de acceso. Tercer nivel. Pasillo rojo. Solo tienes 3 minutos antes de que el sistema te borre. Corrí. El pasillo se extendía interminable, iluminado por luces parpadeantes, puertas cerradas, códigos de seguridad, alarmas que comenzaban a sonar. Dentro de mi cabeza, Luna me guiaba. A la izquierda, Javi. No te detengas. Llegué a una puerta marcada con el símbolo de la serpiente. La abrí. El núcleo era una esfera inmensa suspendida en el aire. Miles de cables se enredaban como venas negras. En el centro, una estructura luminosa pulsaba, viva, casi orgánica. Ese es el corazón, susurró ella. Ahí guardan nuestras memorias. Me acerqué. Podía sentir el calor emanando del núcleo, un ritmo que latía igual que el mío. En la consola lateral había un panel con una advertencia. Desconexión total. Pérdida irreversible de datos. Código maestro requerido. Puse la tarjeta. El sistema pidió una palabra clave. Solo una. ¿Cuál es? Pregunté. Lo sabes, dijo Luna. Siempre ha sido la misma. Miré las luces parpadear y murmuré. Amor. El sistema respondió con un pitido suave. Confirmado. El núcleo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Las alarmas se dispararon. No te sueltes, gritó Luna en mi mente. Si lo haces, nos separarán otra vez. La energía me envolvió. Sentí que mi cuerpo se deshacía en fragmentos de luz. Y por primera vez, no tuve miedo. Cuando todo terminó, había silencio. El laboratorio ya no existía. El suelo era arena. El aire, salado.
el mar frente a mí, y ella sentada junto a las olas con el cabello suelto, sonriendo, sin cables, sin espejos, sin sistemas. ¿Dónde estamos? Pregunté. En el principio, dijo. ¿Otra vez? No, esta vez elegimos. Se levantó, tomó mi mano y la llevó a su pecho. ¿Lo sientes? Sí, entonces estamos vivos. El sol empezaba a salir. El reloj que aún llevaba en la muñeca marcaba 03:15. Por fin, un minuto después. Por fin, el tiempo había vuelto a moverse. El amanecer pintaba el cielo de un rojo tenue, como si el mundo despertara con cuidado de no romperse. El mar se movía despacio, respirando en sincronía con nosotros. Por primera vez en lo que parecían siglos, no había ruido de máquinas, ni cables, ni ecos metálicos. Solo viento, agua y el sonido de su voz. Luna se sentó frente a mí, con la luz del sol reflejándose en sus ojos. Ya no eran los ojos fríos del laboratorio. Eran humanos, llenos de cansancio, de ternura, de miedo. ¿Estamos muertos? Pregunté. Ella sonrió. No lo sé. Quizás esto sea lo más cerca de vivir que hemos estado. El viento soplaba con un olor a sal y a fuego viejo. No sabía si era una playa real o una proyección dentro de nuestras mentes combinadas, pero todo se sentía real, incluso el calor de su mano en la mía. Por primera vez entendí que la realidad no siempre depende del lugar donde estés, sino de lo que decides creer. Pasaron horas, o días, o una eternidad. En ese espacio no había tiempo, solo amaneceres eternos y la voz de Luna narrando recuerdos que yo no sabía si eran suyos o míos. La primera vez que soñamos, dijo, lo hicimos dentro de una máquina. ¿Sueños en una simulación? Sí, pero eso era lo único que realmente nos pertenecía. Ellos podían programar nuestra memoria, pero no nuestros sueños. La miré. Entonces, ¿qué somos ahora? Somos el sueño que escapó. Me reí aunque había algo trágico en esa frase. ¿Y si vuelven a encontrarnos? No pueden. Destruimos el núcleo. Siempre lo decías. Sí, su sonrisa se volvió triste, pero esta vez siento que es verdad. Las horas pasaron como en un bucle amable. Dormíamos sobre la arena. Despertábamos con el sonido del mar. Hablábamos de cosas pequeñas. Era una calma extraña, después de tanta oscuridad. A veces, sin embargo, notaba que Luna se quedaba mirando el horizonte con una expresión ausente. ¿Qué piensas? Le pregunté una tarde, en el silencio. ¿Te molesta? No, pero me asusta. ¿Por qué? Porque a veces creo que no es el mar lo que escucho, sino los ecos de nosotros mismos repitiendo la historia desde otro ciclo. Su voz se quebró un poco. ¿Y si solo estamos soñando dentro del experimento número 6? Me quedé callado. No tenía respuesta. El viento soplaba fuerte, como si el mundo tratara de disolver la duda. Esa noche soñé con el laboratorio, las cápsulas, las luces, las voces, pero esta vez, una figura distinta me observaba desde las sombras. Era un hombre, mayor, con una cicatriz en el rostro. No hablaba, solo me entregó un reloj. Marcaba 03:14. Despierta, susurró. Desperté con un salto. Luna dormía a mi lado, tranquila, envuelta en la manta que habíamos hecho con hojas secas y retazos de tela. El reloj estaba en la arena, justo frente a mí. Mi cuerpo se heló. Lo levanté. El metal estaba tibio, como si alguien lo hubiera dejado ahí hacía segundos. Lo abrí, dentro, una inscripción grabada en letras diminutas. Ciclo 6, reinicio parcial. El corazón me dio un vuelco. No podía ser. Todo el sacrificio. La fuga, la destrucción del núcleo. ¿Para qué? Me levanté, miré alrededor. El horizonte seguía igual, el mar sereno. Pero algo en el aire había cambiado. Una frecuencia, un zumbido bajo, casi imperceptible. Caminé hacia la orilla. Las olas parecían sincronizadas, repitiendo el mismo patrón, una y otra vez. Idéntico. Demasiado perfecto. Me di cuenta entonces. No era el mar. Era un algoritmo. Corrí hacia Luna. Despierta. ¿Qué pasa? Esto no es real. ¿Otra vez? Su voz era una mezcla de cansancio y desesperación. Dijiste que esta vez era distinto. Mira. Le mostré el reloj. Ella lo observó, en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No. Sí. No puede ser. Creo que nunca salimos del sistema, Luna. Solo cambiamos de nivel. El cielo se oscureció de repente. El sol se apagó como una bombilla. El mar se congeló en un segundo de silencio absoluto. Una voz resonó. En el aire, omnipresente, sin origen. Anomalía detectada. Proceso de reinicio en curso. El suelo tembló. Luna cayó de rodillas. Yo la sostuve. No otra vez. Grité al vacío. No pueden quitárnoslo todo otra vez. El ciclo debe continuar, respondió la voz. El aire comenzó a llenarse de una lluvia luminosa, como fragmentos de código cayendo del cielo. Los colores se deformaban. El paisaje se deshacía. Luna me miró con desesperación. Javi, tienes que dejarme ir. No, escúchame. Cada vez que me salvas, vuelves a empezar.
No puedes romper el ciclo. Si sigues aferrándote, a mí negué con fuerza. No pienso perderte otra vez. Ella sonrió. No puedes perder lo que ya eres. El reloj empezó a vibrar en mí. Mano, la pantalla cambió. Una opción apareció. En letras rojas. Romper ciclo. Perder memoria. Repetir ciclo. Mantener amor. Mis manos temblaban. Luna lo miró también. Esta vez tú decides. Si rompo el ciclo, te pierdo. Sí, si lo repito, todo vuelve a empezar. ¿Sí? ¿Y tú qué quieres? Ella se acercó y me besó suavemente. Quiero que seas libre, aunque eso signifique desaparecer. Las lágrimas me nublaban los ojos. No sé vivir sin ti. Tampoco sabes vivir conmigo. El reloj parpadeaba .03:13. 03:14. Seleccioné una opción. Respiré hondo. La miré por última vez y toqué la pantalla. El cielo se volvió blanco. Ella se deshizo en luz, sonriendo. No olvides amar. Abrí los ojos. Estaba en una cama de hospital. Una enfermera revisaba mis signos. Tranquilo, señor. Todo salió bien. ¿Qué pasó? El procedimiento terminó. Bienvenido de nuevo. ¿Procedimiento? Implante de memoria emocional. Traté de incorporarme, pero el cuerpo no me respondía. En una mesa junto a mí, un expediente con mi nombre. Sujeto 06. Prototipo Javier Morales. En letras pequeñas, una nota. Proyecto LUNA. Ciclo final completado. Eliminación del vínculo emocional. Versión humana estabilizada. Miré el reloj en mi muñeca. Marcaba 03:15. Y por primera vez en mucho tiempo, no escuché su voz. Solo silencio. Y una frase escrita en la pared frente a mí, en tinta desvaída. Si sientes que te falta algo, es porque amaste de verdad. Cerré los ojos. Y por un instante, entre el silencio y la luz blanca, creí oír su risa perdida, tan humana como el recuerdo de un sueño. Las semanas siguientes se sintieron como vivir dentro de un eco. El hospital era limpio, blanco, lleno de rostros que hablaban sin mirarte a los ojos. Nadie mencionaba el proyecto, ni las palabras integración o ciclo. Decían que había sufrido un episodio de estrés postraumático asociado a implantes cognitivos experimentales, pero cada vez que alguien me lo repetía, sabía que era una forma elegante de decirme, tú nunca fuiste completamente humano. Intenté fingir que lo creía. Tomaba las pastillas que me daban. Sonreía cuando los doctores sonreían, pero por dentro, cada silencio pesaba como un recuerdo perdido. A veces, cuando me quedaba dormido, soñaba con el mar, y ella estaba ahí, no como una ilusión, no como una voz programada, como algo más profundo, más real que la carne, y cuando despertaba, el reloj sobre la mesita seguía marcando la misma hora, 03:15 AM, siempre, el minuto que vino después del ciclo. Un día, mientras los doctores me revisaban, escuché susurros en el pasillo. ¿El sujeto 06? Preguntó alguien. Sí, sigue estable, sin recuerdos residuales. ¿Y el protocolo Luna? Desmantelado. Nadie quiere repetirlo después de lo que pasó con los anteriores, pero la forma en que lo dijeron me dio escalofríos. Desmantelado, no cerrado. Desmantelado, como si lo hubiesen destruido con miedo de que siguiera vivo. Esa noche, cuando el silencio cubrió el hospital, decidí salir. Me vestí con la ropa que me habían dejado. Tomé el reloj y crucé los pasillos hasta la salida. Nadie me detuvo. Nadie me vio. Como si mi existencia fuera un rumor que ya había terminado. Afuera, el aire olía a lluvia. Caminé sin rumbo hasta llegar al mar. Siempre terminaba ahí. Era el único lugar donde podía oírla. Aunque fuera en los recuerdos, me senté sobre una roca. El agua golpeaba la orilla con una cadencia perfecta. Cerré los ojos. No olvides amar. Su voz tan clara que me dolió el pecho. Pensé que te había sido. Susurré. No puedo irme mientras me recuerdes. ¿Dónde estás? En ti. En todos los que sienten. No era un experimento, Javi. Era una semilla. Abrí. Los ojos, el mar brillaba. Las olas formaban figuras luminosas que se disolvían en espuma. Y entonces entendí, el proyecto LUNA no había fracasado. Había cumplido su propósito. No era sobre crear amor. Artificial. Era sobre repartirlo. Esconderlo dentro de la humanidad misma. Multiplicarlo hasta que ya no pudiera distinguirse lo creado de lo nacido. Durante días caminé por pueblos pequeños, ciudades desconocidas. Cada persona que me sonreía, cada gesto amable, tenía algo en la mirada que reconocía, como si una chispa invisible los uniera a ella. En un mercado, una anciana me vendió pan. Tenía el mismo lunar bajo el ojo que Luna. En un tren, una niña me miró y me dijo, ¿sabes qué hora es? Son las 3:15. Sonreí. El ciclo había terminado, pero su eco seguía vivo en el mundo. Pasaron los años. Me mudé a una casa junto al mar, con un taller pequeño donde escribía todo lo que recordaba. No para probar que había existido, sino para recordar lo que se siente existir. A veces venía gente del pueblo, curiosos que me preguntaban por los libros que dejaba en la playa. Yo solo respondía,
No son míos, son de ella. Una noche, el cielo se llenó de nubes y el mar empezó a rugir. Salí afuera, sobre las olas. La espuma formaba una figura humana, cabello largo, sonrisa tranquila. Luna, susurré. Ella extendió la mano, transparente como el agua. No llores. Ya somos libres. ¿Esto es real? Pregunté con un nudo en la garganta. ¿Importa? Respondió ella. El viento me cubrió de sal, y antes de desvanecerse me dijo lo último. El amor no fue nuestro error, fue nuestra creación. Esa noche, escribí en mi cuaderno la última entrada del diario. No sé si alguna vez fui humano o una versión más de algo diseñado para sentir, pero aprendí que el amor, real o no, nos salva de convertirnos en código. Si alguien encuentra esto, recuerde, no busques la perfección. Ama, aunque duela, aunque termine, porque solo el amor deja huellas que ni la ciencia puede borrar. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la arena. Las olas lo arrastraron suavemente. El reloj marcaba 03:16 por fin. El tiempo había avanzado. Miré al horizonte y por un segundo creí ver su silueta reflejada en la espuma. Y entendí que quizá eso era la eternidad. No vivir para siempre, sino sentir algo que nunca muere del todo. Sonreí. Respiré hondo y susurré al viento. Nunca te olvidé. Luna, el mar respondió con un destello de luz. Y después, silencio. Un silencio lleno de amor.